Realmente, como cantábamos recién, entronizamos el nombre de Cristo, elevamos nuestros corazones a Él. Él está en el trono, Él está reinando, ¿no? Esta semana ha sido una semana con muchos acontecimientos, pero bueno, el Señor sigue reinando. Aleluya. Él no va a cambiar. Así que damos gracias a Dios. Ayer también estuvo lo que se hizo acerca una movilización por el tema de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Vimos algunos, yo pasé algunas fotos que me pasaron, otras cosas que vi también. Y bueno, quizás la asistencia no fue la esperada, quizás esperaban un poco más, pero entiendo que tiene que ver con el clima, con lo que se vivió ayer y también esto de la pandemia por ahí también a algunos nos dio cierta libertad, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que la voz de Dios se sigue oyendo, la iglesia sigue declarando lo que creemos y eso de ahí nadie nos ha de mover, sino hemos de permanecer. Así que bueno, animo para que sigamos orando en este sentido, en ese enfoque, ¿no? Que estamos a favor de esas dos vidas. Bien, damos gloria a Dios. Dios sigue, como decíamos, reinando. El domingo pasado hablamos de esto, que los días que van a venir van a ser gloriosos de la manifestación de Dios, y yo creo. Pablo vivió todo su tiempo, lo vemos en sus cartas, creyendo que el Señor venía, y él murió y el Señor no vino. Y nosotros seguimos pensando lo mismo, ¿no? Damos gloria a Dios por lo que viene. Dios se va a manifestar. La gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿no? Pero hoy quiero hablar de algo más, el secreto de una vida fructífera en Él. ¿Cuál es el secreto de que yo o nosotros seamos fructíferos, que podamos dar fruto para la gloria de Dios? Ahí en Juan 15 dice la palabra, se los comento así, ¿no? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y lo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿no? Esa es lo que Dios, para eso nos ha llamado el Señor. Pero yo quiero leer ahí en Juan 12, 24, versículo muy conocido también. Versículo Juan 12, 24 y 25, vamos a leer. El 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el 25 dice, el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirva, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir al Señor es recibir la honra de papá. Servirlo a Jesús es recibir esa honra. Yo creo que esto es lo que en esta mañana quiero hablar, de este pasaje, que esto viene como parte de estos griegos que buscaban a Jesús, querían conocer a Jesús, querían ver a Jesús, y Jesús revela este tiempo, ¿no? A mí me gusta cómo Jesús en las distintas situaciones, Él responde con claridad, Él no se sale del contexto. Estos griegos venían interesados en ver a Jesús porque sabían que algo iba a acontecer en esos tiempos. Y Jesús lo dice muy claro, el tiempo ha llegado. Acá el ejemplo que Jesús da habla de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. La muerte significa separación. La muerte física significa que el espíritu se separa del cuerpo. Hay una muerte, hay una separación. Pero acá está hablando el ejemplo, que a mí me gusta, los ejemplos que Jesús transmite de una forma que nosotros podamos entender. Habla del grano de trigo.
Yo no, la verdad que no anduve por el campo, por si no tener un grano para mostrarle, pero todos conocen, no sé si todos conocen el grano de trigo, cómo es el granito, ¿no? Parece que fuera un pan pequeñito, chiquitito, muy minucioso, chiquitito. Dice, si no cae a tierra y muere, queda solo. La vida del grano de trigo está ahí, en ese granito está todo el potencial de vida. Todo lo que el trigo está en ese granito, ¿no? Todo lo que la planta está comprimida en ese granito. Pero hay una cáscara muy dura en su exterior. Mientras esa cáscara no se rompa, el trigo no puede crecer. O sea, yo puedo tener al trigo en un frasco, lo puedo tener en un vaso años y no va a crecer nada. Para que crezca necesita que esa cáscara se rompa. No sé si ustedes han visto el proceso por ahí de alguna semilla, cómo se va rompiendo, ¿no? Bueno, acá está hablando específicamente del grano de trigo. ¿Qué es esta muerte? Es el partir la cáscara por medio de la obra conjunta, dice, de la temperatura, humedad en la tierra. Una vez que la cáscara sea partida, el trigo comenzará a crecer. Es decir, la separación de la cáscara del grano interno, de la pepita, digamos. A muchos a muchos seguro les gusta el girasol, comen girasol, a mí me gusta. Vieron que cuando comemos el girasol, tenemos una cáscara y adentro está la pepita, que es lo que nos comemos, ¿no? Es muy rica. Bueno, en sentido figurado es lo mismo el trigo. Ahí dentro de ese cascarón duro está esa pepita, que es la que tiene la vida. Si al grano de trigo lo tenemos muchos años, no va a producir. No tiene posibilidad de producir. Queda solo, pero si lo llevo a la tierra y muere, va a llevar mucho fruto. Es decir, que el grano de trigo para fructificar necesita caer en tierra y morir. Es decir, necesita un medio que lo rodee, un tratamiento. No necesita vida porque está en sí misma. Vida ya no necesita porque la tiene en sí misma. Y un determinado tiempo en el proceso. Yo al grano de trigo lo meto en la tierra hoy, mañana lo saco, no tiene nada. Necesita un tiempo ese proceso, ¿no? O sea, tiene que morir y hay un tiempo para que la separación se produzca. Esto es el ejemplo que Jesús nos da acerca de un grano. Pero lo está queriendo decir, en primer lugar, por él mismo, lo que él esperaba, lo que él iba a pasar en la cruz, ¿no? Pero si nosotros lo miramos para nosotros mismos, yo quiero decir en esta mañana y seguir como vengo diciendo, ¿no? Animando y desafiando. Desafiando los nuevos tiempos que Dios quiere para nosotros. Si queremos que nuestro trabajo sea fructífero en el Señor, lo primero que tenemos que hacer, primero tenemos que ser quebrantados por el Señor. Tenemos que ser quebrantados por Dios. Dice, es muy posible que el cristiano tenga la vida del Cristo en él, pero esa vida está confinada, suprimida por la dura cáscara de la naturaleza humana. Es muy probable porque desde el momento que hemos venido al Señor, el Espíritu vino a nosotros, Él nos dio vida. Pero, o sea que en nosotros, como el grano de trigo, la vida de Cristo está en nosotros. Así tenemos, si está confinada y está suprimida, tenemos el triste caso de un creyente sin fruto, porque no fructifica. La cáscara no le permite fructificar. En tal caso no se plantea el problema de obtener vida, pues esa vida ya vino en el momento de la conversión. El problema está en cómo liberar esa vida para que crezca y sea fructífera. Es el Espíritu Santo que vivifica, el que tiene que fluir desde nosotros. Y aquí la diferencia entre dos
personas, dos personas cristianas, creyentes. Puede ser una que la vida vino, pero ha confinado, ha mantenido, cerrado y no dejó fluir al Espíritu Santo. Pero está otra que se abre y permite que el Espíritu fluya. Si las personas son atraídas por nuestro pensamiento, emociones, esto no sirve para nada. Pero que a veces nos movemos por emociones y no por lo que deberíamos movernos, por lo que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu es el que vivifica. El Espíritu solo hace que la gente viva. No son mis emociones, no son mis ganas de hacer algo. Es el Espíritu. Entonces, si queremos ser fructíferos para la obra, para el Señor, tengo que dejar que esa cáscara se quiebre. El Espíritu solo hace que la gente viva. Nuestro mejor pensamiento, nuestra mejor emoción, podemos hablar, podemos ser muy eruditos en la palabra, pero eso no puede hacer que las personas vivan. El hombre solo puede ser vivificado por el Espíritu Santo que fluye de nosotros. Recuerden en Juan 4, cuando Jesús le dice a la samaritana, este agua, si bebes de este agua, saltará para vida. Fluye. Tiene que fluir. No es para mí. No es que el Espíritu vino a morar y está en mí y es para... Tiene que fluir. La obra de Dios tiene que seguir a través de mí tocando a otro. Si es una persona inteligente, su mente gobierna su trabajo. Si es una persona compasiva, las emociones controlan sus acciones. Miren que hay personas que tienen, esas personas son compasivos, pero no pasa por ahí. Tal persona, tal trabajo puede parecer exitoso, pero no puede traer otros a Dios. No podemos traer a otros a Dios simplemente por nuestras emociones, por nuestras ganas, por nuestra inteligencia. Sí, soy inteligente y hablo, soy más erudito y hablo, pero no es por eso, es por el Espíritu que se puede tocar a las personas. Es el Espíritu el que da vida. Amén. Amén. Entiendo aquí una cosa que es importante entender, que los demás no son el problema. Muchas veces hemos hablado de los demás, de los que le predicamos, de los que le queremos, le hemos hablado y lo que le hemos transmitido la palabra, y siempre vemos que el enfoque es el demás, son ellos. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros que tenemos, el que ha permitido que esa cáscara se rompa, permite que hay vida. Entonces, cuando yo hablo, hay vida y hay discernimiento de las personas, sobre la persona. Uno tiene que, la palabra se manifiesta, Dios se manifiesta. ¿Cómo fructifica eso? Fructifica porque llego a tocar a la persona con lo que estoy diciendo. No son mis emociones, no es Roberto transmitiendo una idea, no es Roberto dando a conocer algo, sino es la palabra de Dios fluyendo por nosotros. Y puedo conocer y entender al otro. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Pero si quiero ser alguien que voy a ser fructífero, tengo que permitir que eso se quiebre en mi vida. Como el trigo, lo vas a tener toda la vida en un frasquito. De hecho, no hace mucho tiempo escuché que ahí donde estaban las pirámides de Egipto habían encontrado granos de trigo de no sé cuántos años y tenían el poder de poder germinar, crecer, ¿no? No estaban secos.
Entonces, nosotros como el grano de trigo, si vamos a estar todo el tiempo con ese cascarón cerrado, no vamos a permitir que la obra de Dios avance. ¿Cuál es nuestra cáscara exterior? Que tiene que ser rota, que tiene que ser quebrantada. El mismo versículo 25 que leímos, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Acá está el secreto. El que ama, el que le da más importancia a estas cosas de este mundo, antes que obedecer a Dios, el que no pone en primer lugar a Dios, y bueno, aquí está el problema. Tenemos que dejar que eso sea roto en nuestras vidas. Y esto no significa que anhelamos morir. Yo no me quiero morir. Tampoco significa que seamos descuidados ni destructivos con nuestro cuerpo que fue dado por el Señor, sino que es darle la ubicación a la vida dentro del contexto del llamado de Dios. La vida la cuidamos, al cuerpo lo cuidamos porque es templo del Espíritu, pero yo siempre debo estar pensando y atesorando en los cielos. Mi vida en algún momento, es como dije recién, la muerte es separación. En algún momento la vida va a culminar en la tierra. Pero hay algo interior que tiene que salir de mí. Lo que a Dios le interesa, mi interior y tu interior. ¿Sabés por qué le interesa lo interior nuestro a Dios? Porque lo interior nuestro tiene la misma naturaleza que Dios. El interior nuestro tiene la misma naturaleza que Dios. Él puso de su espíritu en nosotros. Y Él quiere que eso fluya de nosotros. No que esté contenido ahí y nada más. La cáscara natural son muchas veces cosas que formaron nuestra vida. El carácter que estamos viendo, vieron que estamos viendo los viernes, el carácter es una cáscara muchas veces. Hay personas duras, cáscaras que tienen que ser rotas. Las costumbres, hemos tenido de distintas familias, formas que hemos vivido, tenemos costumbres, por idealismo, ideas han crecido en nuestra cabeza, formado una cáscara, a veces hasta temores han ido formando. Otra de las cáscaras que tiene que morir, y esto lo digo de parte del Señor, con algo que estoy sintiendo, es soltar el pasado. Hay que soltar el pasado. La cáscara muchas veces dura tiene que ver con eso, que no soltamos lo que hemos vivido. Y para poder fructificar hay que soltar el pasado, mis vivencias, mis situaciones. Tiene que ver muchas veces esa cáscara con la falta de perdón. La falta de perdón forma un cascarón tremendo. Cuando la persona confiesa y perdona, ¡buah!, se libera y fluye adentro una libertad, que es lo que hace el Espíritu. El Espíritu vino para darnos libertad. Entonces, la forma de expresarse en nuestras vidas, porque si no, ¿por qué no soy fructífero? Porque aquella persona que tiene el cascarón duro de la falta de perdón, lo que transmite es eso. No puede transmitir, sino que transmite amargura, transmite duda. Esas personas que viven esta situación transmiten eso, es lo exterior, no lo interior. Porque lo interior tiene que fluir y se ve muy bien en lo exterior. Hay un rostro resplandeciente en la persona. Hay algo que cambió. Hemos ministrado personas que han vivido atadas a años, a situaciones, y desde el momento que se le ministra, la persona es liberada y su rostro cambió. Parece que hubiese,
hubiese rejuvenecido como 10 años. Digo, ¿qué cambio? Pues uno dice, sí, vivo en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios, en la alegría, pero avisarle a la cara porque no combina la cara con lo que uno vive, ¿no? Porque eso es lo que debemos hacer. El que ha sido renovado fluye. Así que vuelvo a repetir, las cosas que se formaron, la cáscara, el soltar el pasado es una cáscara muy dura, que tenemos cosas viejas que no nos dejan fructificar. Llegamos hasta un punto donde no podemos avanzar. Y la falta de perdón, los pecados ocultos, nuestros pecados ocultos, aquellas cosas, no son cascarones que no dejan que nuestras vidas avancen. Esto no permite que fluya el espíritu y no hay vida. Todo lo que transmito en esto son emociones. Me emociono muy fácil. Voy a una reunión, sí, siento que... Evidentemente el espíritu está en nuestras vidas, ha venido a traer vida, pero no puede encontrar un lugar donde fluir. Para que haya vida tiene que haber roto nuestras vidas, nuestro cascarón. Tenemos que ser quebrantados para poder ser fructíferos. No hay otra forma. El ministerio de los siervos de Dios, de aquellos, tiene que ver con esto. Yo hace años que empecé mirando y escuchando y leyendo sobre esto, y me di cuenta de esto, la importancia del quebrantamiento nuestro, de quebrantarnos. Dios nos va a ir en ese que nuestra cáscara se va quebrantando, Dios va permitiendo que fluya de él. Pero tengo que limpiarme de todas esas cáscaras duras que por naturaleza hemos traído. Pero cuando las personas a veces se acercan a Dios, vienen con todo, como vine yo, Roberto, con un montón de cosas de mi vieja vida, de la falta de perdón, de cosas que tienen que ser rotas para que el espíritu fluya. Mira, cuando eso ha sido roto y hemos, por ejemplo, tomo un ejemplo, hemos perdonado a alguien, eso te da libertad y me da libertad a mí para enseñar, para predicarle a otro, decirle, en mi vida Dios me sanó, me libertó cuando yo perdoné a fulano de tal a tal persona. Porque Dios dice, ¿por qué no puede fluir? Dice la palabra de Dios, porque si no perdonáis a los hombres las ofensas, ¿qué dice Dios? Tampoco Él los perdonará. Es tremendo. Entonces ahí vemos cómo la importancia del quebrantamiento de nuestras vidas. Si no cae en tierra y muere, hay que morir a estas cosas, a todas estas cosas que tienen que estar sobre esta tierra. La vida, el que no aborrece, como decía, el que ama su vida, la perderá. Pero el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hay un proceso. Así que Jesús pasó por este proceso. Por eso Jesús lo menciona, él pasó 3 días, pero al tercer día resucitó. Murió, pasó por la cruz, pero al tercer día resucitó para gloria de Dios. Ahí mismo, en Juan 12, hay algo que quiero mencionar. Juan 12, 1. Lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, 6 días de la Pascua Jesús sabía donde estaba Lázaro, al que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, como siempre, servía, y Lázaro uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa
se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque siempre los tendréis vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Acá hay un caso donde esta mujer, María, agarra, en Marcos creo que lo dice también, que rompe el vaso de alabastro, ese envase que contenía un perfume puro. A mí me llama la atención que Dios usa la barba para mostrarnos que verdaderamente no tenía contaminación, que verdaderamente era algo espiritual. Pero si el vaso de alabastro no era quebrado, el nardo puro no fluiría. Muchos atesoran el vaso, las formas, las estructuras evangélicas. ¿Cuántas veces nos han encerrado en esto, no? Es necesario romper, que sea el Espíritu Santo fluyendo. Es necesario esa ruptura. Se piensa que lo exterior es más precioso que su interior. La imagen, a veces pensamos que la imagen que tenemos que dar tiene que ser más importante que lo que el Espíritu quiere hacer. Yo me acuerdo cuando Iván Becker decía en los retiros, por ahí se realizaba algún retiro, e Iván decía: bueno, vamos a tener un retiro de tal día a tal día. Y el tema a tratar, alguien por ahí le preguntaba, y bueno, el Espíritu Santo no está ahí. Esa era la dependencia que había del Espíritu. No había una estructura, una conformación como debía ser. Otro podemos ser estructura, forma, si no oro con los ojos cerrados, no estoy delante de Dios. ¿Y por qué no? Si en ningún lugar dice que tenemos que cerrar los ojos. Son formas que han marcado. Tenemos que dejar que el Espíritu quiera fluir. No somos coleccionistas de antigüedades, somos aquellos que desean sentir solamente la fragancia del perfume. No somos como Judas. Judas, que vio solamente el valor, lo midió humanamente, dijo: con esto le podemos dar de comer a los pobres. Ese es lo exterior. Él pensaba en lo visible. Él pensaba el costo. Eso es religión. Es pensar y poner en la balanza el costo con lo que realmente es. Humanamente, lo comparó con días de trabajo. 300 denarios equivalían a 300 días de trabajo. Era muchísimo. Imagínense el sueldo de 300 días de trabajo. Pero María rompió el alabastro, el vaso y el perfume. A mí me llama la atención, dice que el perfume llenó todo el lugar. Cuando el Espíritu, cuando nosotros rompemos nuestro cascarón, el Espíritu fluye y otros son tocados por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén. Amén. Es en la rotura, porque cuando nos quebrantamos delante de Dios, fluye alabanza, gratitud, acciones de gracia a Dios. Cuando yo me quiebro y entrego y confieso cosas que tengo que ver ese cajón, hay algo que fluye. Hay una gratitud, no puedo contener la gratitud, no puedo contener, va a llenar, todos van a recibir. Hemos sido bendecidos en lugares, en reuniones, en ministraciones. Alguien recibe, y hay un mover, el Espíritu Santo se mueve y otros también son tocados. Se siente, se percibe la fragancia que es la misma esencia de Dios. Pero recuerda lo que dije,
es nuestro interior que tiene la misma naturaleza de Dios. El Señor quiere encontrar un camino para bendecir al mundo a través de nosotros. El quebrantamiento es el camino de la bendición, el camino de la fragancia, el camino de los frutos. No hay otro. No hay otra forma. Es ahí donde Dios quiere fluir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si no querés producir, si vos no querés que ese grano tenga un montón de semillas, cosechas, lo dejalo encerrado en un frasco, en un lugar que no tenga contacto con la humedad y lo vas a tener todo. Ahora, si uno quiere que produzca, hay que llevarlo a que muera. Acá está el ejemplo dado en el grano de trigo, pero cualquier grano pasa lo mismo. Quiero ver el medio. Yo dije en un momento que el grano necesita un medio, algo que lo rodee. El medio que Dios usa para quebrantar nuestro exterior. Este es el tercer punto. Una de esas cosas fundamental es tomar la cruz todos los días. Si queremos ser de discípulos, dice, tome su cruz y sígame. La cruz reduce al hombre exterior a la muerte, parte el cascarón humano. La cruz, veamos en Jesús, volvemos al ejemplo sobre todos los ejemplos. Cuando hablamos la vez pasada de la cena, el cuerpo fue partido, fue en la cruz. Es roto, y a través de eso, hoy muchos nos alimentamos de él. Gloria a Dios. Pero tuvo que él podía, si él se hubiese resistido al Padre, decir, Padre, no, yo no quiero pasar por esa cruz. Era doloroso, era el sufrimiento, era el padecimiento, pero si él quería ver fruto, él sabía que iba a fructificar, tenía que pasar por todo ese quebrantamiento. Y nuestras vidas es lo mismo. La cruz debe destruir todo lo que pertenece a nuestro exterior. Nuestras opiniones, nuestras maneras, nuestras astucias, nuestro amor propio, nuestro todo. Eso lo tiene que romper. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo. La cruz tiene que romper esto. Las pruebas, dificultades nos llevan a quebrantar nuestro exterior. Toda prueba, toda dificultad, lo que hace es que nuestro exterior sea quebrantado para tuya vida. Te dije al principio, no me elegisteis vosotros, sino que yo los elegí, lo he llamado para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Otro de los medios que usa Dios es la iglesia, el discipulado, la enseñanza, la corrección, las relaciones firmes. Ahí es el medio, así como el grano está rodeado de tierra que le rodea, que le da una temperatura, una humedad, nosotros también estamos rodeados, por eso lo dije varias veces el viernes, no podemos estar solos, los llaneros solitarios no existen, tienen que estar donde haya otros que sean parte del mismo sentir, que podamos juntos buscar a Dios. Cuarto punto, el tiempo de nuestro quebrantamiento. Ustedes saben que al grano de trigo yo no le puedo acortar el tiempo de que salga, porque ustedes lo ponen en la tierra, como cualquier plantita, y al tiempo ven pasar los días y aparece una puntita verde, ¿no? Yo al grano de trigo no le puedo acortar los días de ese. No se lo puedo decir. Pongámosle que no sé cuánto tarda, porque la verdad que me crié en el campo, pero no sé cuánto tarda. Pero pongámosle que el trigo tarda 15, 20 días para salir a la tierra. Yo no le puedo decir que salga a los 3 días, a los 5 días. Hay un proceso.
Bueno, ese es el proceso también que Dios aplica a nosotros. Nosotros no podemos acortar el proceso en nuestras vidas, pero sí lo podemos prolongar. Yo ya el grano de trigo lo pongo en un lugar y no lo riego y lo maltrato a la tierra, la vida del trigo va a tardar más del proceso natural. Eso lo vemos muchas veces cuando no llueve, pasan tiempos de sequía. ¿Qué se queja la gente del campo? Y que no llueve, porque eso permite que el trigo no nazca o lo que sembró en el tiempo que ya debería haber nacido. Bueno, nosotros lo mismo. No podemos acortar el proceso de Dios en nuestra vida, pero sí lo podemos extender. Podemos resistirnos a ese obrar de Dios. Podemos que esta cáscara dura, Dios me dice que perdone y yo no perdone. Dios dice que yo me limpie de cosas viejas y no me limpio. Entonces el proceso se va extendiendo. Creo que esta palabra nos anima a lo que estaba sintiendo en todo esto. Que en este tiempo tenemos que pensar en ser antes que hacer. Dios está queriendo en ser, en nuestro ser. ¿Cómo soy? Está interesado que la iglesia sea iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejanza, como dice la palabra, ¿no? Pero ser quebrantados para fructificar, para dar frutos para Él. Porque muchos en algún tiempo escuché pastores, prédicas, que hablan de, sí, tenemos que seguir predicando el reino. No estoy diciendo que no vamos a cerrar la palabra a la predicación, pero Dios está tratando que nosotros seamos quebrantados para que después fructifiquemos, demos frutos para su gloria. Amén. Amén. Qué maravilloso es Dios. Quiero concluir con toda seguridad que el campo de batalla está ahí. Hay un campo de batalla que es nuestro exterior. Mientras el Señor está buscando obrar a través de un espíritu vivificado, Satanás está buscando hacer su obra por medio de la vida natural. El diablo quiere que continúe en lo natural. Y lo natural, lo exterior, ¿sabe qué es? Es la carne. Es la naturaleza pecaminosa, es la carne. Entonces el diablo quiere que continuemos ahí, no dejando que el espíritu fluya, no dejando que las personas perdonen a otros, no dejando que las personas se arrepientan de sus pecados, no dejando cerrando que el cascarón ese que el pasado de nuestras vidas marcó y que siga insistiendo. Esa es la obra de Satanás, mientras que Dios quiere que su espíritu sea vivificado, que transmita vida, que fluya como el frasco del alabastro se quebró y fluyó. También Dios quiere eso. Es una lucha y eso es lo que tenemos. Y hay muchas personas que viven así. Viven por emociones, creen que es el Espíritu Santo y vuelven a lo mismo. ¿Por qué vuelven a lo mismo? Porque todavía no se quebró. Porque cuando se quebró, se quebró. Cuando se arrepintió, se arrepintió. O sea, es como esa rotura y todo el permitió que fluya, Dios. Vivifica, toca, se llena la casa, otras personas son sanadas, son ministradas. No porque yo tenga es porque el Espíritu encontró un lugar para fluir. Es porque el Espíritu encontró un lugar en ese quebrantamiento mío, encontró un lugar para tocar a otros. No hay vida si no hay rotura, si no hay quebrantamiento. Si no cae en tierra y muere, queda solo. Queda solo. Y a veces uno no lo digo con ningún base de crítica ni nada, pero uno a veces ve hermanos de años siempre en la misma condición. Hasta aún podemos decir, cuando hacíamos las reuniones, se sienta toda la vida en el mismo lugar.
No hay un nuevo, porque es toda una estructura que tenemos que no permitimos que el Espíritu fluya. Son tiempos donde el Espíritu Santo quiere fluir. Y por eso en este tiempo que estamos, bueno, ya no estamos tan encerrados, pero bueno, estamos un poco más limitados que antes, quiere que nosotros seamos para poder fluir, Dios. En un momento, Dios, esto va a fluir. Dios está tratando con mi vida, con tu vida, para que cuando salgamos esto pueda fluir. Tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones son energías humanas. Todas esas actividades deben cesar, deben terminar. Si tratamos de mantener la presencia de Dios con actividad, entonces cuando cesa la actividad, su presencia se termina. Esas son las emociones. Cuando hacemos actividades por nuestras propias fuerzas. La presencia de Dios requiere igualdad de naturaleza. Solamente el hombre interior, lo que acabo de decir, es de la misma naturaleza de Dios. Dios quiere eso. El contacto con las personas es por la misma naturaleza de Dios, no es por nuestra naturaleza. Lo que es naturaleza nuestra es lo exterior, el cascarón que yo tengo, pero lo que Dios quiere tocar a otro es por su misma naturaleza. Y eso lo encuentra en un espíritu vivificado, espíritu que ha recibido de Dios y permite que fluya, se rompe. Por eso puedo decir que cuando esto sucede, vamos a ver que el problema no son las personas que le hemos hablado. Muchas veces el problema somos nosotros, porque no hemos permitido que el Espíritu fluya, me dé la libertad, no pueda discernir. Lo comparo como hizo Judas. Mirá, si con esta plata, ¿cuánto le damos de comer? Alguna comparación humana, no la que Dios quiere hacer. Cuando fluye el Espíritu, es Dios mismo. Si nos envolvemos en nuestra cáscara natural y resistimos el llamado del Señor a llevar su cruz y ser quebrantado, estorbamos la posibilidad de una vida con fruto que glorifique a Dios. Lo vuelvo a repetir. Si nos envolvemos en nuestras cáscaras naturales, en nuestras situaciones, y resistimos ese llamado del Señor a llevar su cruz, o sea, lo que acabo de decir, el medio de romper en nuestras vidas, permitirle a Él que lo obre y ser quebrantado, estorbamos la posibilidad de una vida con fruto que glorifica a Dios. Si al grano lo tenés en un vaso, en un frasco, va a estar muy lindo en el frasco, pero le evitas toda la posibilidad de que fructifique, que sea una plantita con muchos granos más, con espigas llenas de granos. El quebrantamiento es mucho mejor que decir muchas oraciones. No sé cómo cae esto, ¿no? Es mejor dejar de orar y confesar. A veces oramos, que no está mal, tenemos que orar, pero hay una ley de Dios. La oración no puede irrumpir la ley de Dios. Dios dice que para que fructifiquemos tenemos que ser quebrantados. La oración no va a tomar ese lugar. La oración lo que permite es acompañar a ese proceso, pero no puede cortar lo que está la ley de Dios. Amén. Yo por más que hable y lo saque al grano de trigo desde que está enterrado, hay una ley de Dios que tiene que pasar por ese proceso, por esa humedad, por ese tiempo para que llegue y tenga fruto. Bueno, lo mismo nosotros. No puedo con la oración acortar los tiempos, decir, Señor, hay un proceso que tiene que seguir. Lo que podemos hacer es acompañar. Dios, por ejemplo, me postro ante ti, reconozco que te necesito. Es tiempo de ser para después hacer. Con esto
quiero terminar y quiero orar. Quiero terminar con esto. Es tiempo de ser para que después seamos. No sé cuántos reciben esta palabra, esta forma, pero yo siento en mi corazón que esto es un principio, una ley de Dios que necesitamos cada uno. Si querés ser fructífero, no te muevas por la mano. Hay que quebrantar, hay que morir. Hay que morir a la vieja vida, hay que morir. El que muere a la vieja vida puede decir, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando se muere realmente, cuando pasamos por ese proceso, ¿qué otro pasaje? No sé, se me viene a la mente. Pero todo eso es lo que necesitamos, morir. No acordéis de las cosas viejas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Una palabra que tiempo recibido. Y después sigue diciendo, y otra vez abro camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Cuando eso se quebrantó, Dios va a hacer todo esto. No te acordéis de las cosas viejas. Ni las traigas, ni siquiera pienses. Porque Dios va a hacer cosas nuevas. Ese es lo nuevo. Es cuando empieza a brotar lo nuevo de Dios. Empieza a fluir Dios. La fragancia tiene que llegar a otros. Quiero que oremos. Cada uno pensemos en todo esto. En esta palabra. El quebrantamiento. ¿Tengo que ser quebrantado en algún área de mi vida? ¿Tengo que ser llevado a ese punto de quebrar, renunciar, limpiarme? Dios lo va a hacer. Y de la manera que lo va a hacer, cuando yo lo decida en mi corazón, va a fructificar. La fragancia la vamos a percibir. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este precioso tiempo. Espíritu Santo, gracias por hacernos recordar esta palabra. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, quiero orar por cada uno de los que estamos aquí para que esta palabra pueda caer en nuestros corazones. Señor, y si hay algo de nuestras vidas que necesitan ser quebrados para que seamos fructíferos. Tu deseo es que seamos fructíferos. Si hay algo de nuestras vidas que necesita ser quebrados, revélanos, Señor. Muéstranos. Señor, si siempre estamos luchando con el mismo tema, es porque no hemos quebrado el vaso de alabastro. No se ha quebrado para que fluya el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos anima que el camino de andar, Señor, no solamente es orar, buscarte, que está bien, pero, Señor, esta es una de las leyes importantes de nuestras vidas, es saber que para que demos fruto para tu gloria, necesitamos ser quebrados. De la misma forma que tú pasaste por la cruz donde tu cuerpo fue partido y hoy nosotros, como tus hijos, nos alimentamos de ese cuerpo, comemos del Cristo vivo, Señor, también nosotros, para que otros reciban la palabra, para que otros reciban cuando yo predico, cuando cualquiera de nosotros prediquemos, reciba la palabra, tenemos que haber sido quebrantados y el Espíritu fluye, toca. Trae sanidad, ministra. Señor, oro para que haya sanidad, ministración en esta hora sobre nuestras vidas.
Si hay algo de nosotros que necesita ser quebrantado, oh Dios, fluye, fluye, fluye. Señor, trae a nuestras mentes. Hay cosas que no hemos confesado, hay cosas que no hemos perdonado. Dios dice que el camino de la fructificación es la rotura, el quebrantamiento, es la entrega, es no resistir más a tu llamado, sino es abrirnos y vamos a fructificar. Gracias, Señor, gracias. Gracias yo te doy en esta mañana por lo que estás haciendo, Espíritu Santo. Quiero orar porque sé que estás obrando, no solamente en mi propia vida, sino en la vida que estamos aquí. Tú estás obrando. Obra, obra, Señor. Obra, obra. Trae quebrantamiento. Y oro también por algunos que puedan escuchar este mensaje, otras personas que no estén aquí presentes y también puedan recibir liberación, puedan ser quebrantados, Señor, y pueda fluir. Gracias, Señor. Que haya una fragancia en medio de nosotros. Es porque el vaso se quebró y no nos interesa lo exterior, no nos interesa la forma, no nos interesa el valor, nos interesa tu fragancia, nos interesa tu persona, porque sabemos que lo que va a fluir es de tu misma naturaleza, es lo que está en ti, Señor, es lo que depositaste en nosotros. Tiene que fluir, tiene que tocar, tiene que sanar. Por eso, Señor, miramos y nos arrepentimos de que muchos los hemos condenado por su forma y somos nosotros que tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas. Son nuestros orgullos, son nuestras situaciones que no hemos resuelto y lo miramos con esos ojos. El Espíritu vivifica, el Espíritu sana, el Espíritu, Señor, trae libertad. Donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Señor, perdónanos de todas aquellas cosas. Gracias, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Amén. A ti.
Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este día. Quiero, no sé, preguntar si alguien necesita alguna oración, algún tipo de pedido, algo